La isla de Hajima es un islote que se encuentra ubicado a unos pocos kilómetros del centro de la ciudad de Nagasaki y que tiene unos 150 metros de ancho por 480 metros de largo. La isla, además de ser utilizada como locación en numerosas películas, hoy ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad. Tanto en Google como en TripAdvisor podemos encontrar comentarios como los siguientes. Cuando puse un pie en la isla pude sentir la vitalidad y la prosperidad de la época. Me pareció que la historia de la isla y la zona son fascinantes. Nos dimos cuenta de cuánto esto contribuyó a la industrialización de Japón. La isla de Hajima contiene una mina de carbón en el subsuelo marino y fue adquirido por la empresa Mitsubishi en el año 1890 y que comenzó a explotarla. Y en su momento de mayor auge llegó a producir cientos de miles de toneladas de carbón anuales. Un carbón de muy alta calidad. Para ello fue necesario contar con una gran cantidad de trabajadores y a su vez eran trasladados a la isla no solamente los operarios que trabajaban en la mina, sino que sus familias también. Es por eso que se construyeron estos grandes edificios para albergar a tanta cantidad de gente. Y en el año 1959 llegaron a vivir en esta pequeña isla de menos de 1 kilómetro cuadrado casi 5.300 personas, convirtiéndolo en el lugar con mayor densidad poblacional del mundo. La verdad oculta sobre la isla de Hajima es que desde comienzos de los años 30 hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, cientos de ciudadanos civiles coreanos y también prisioneros de guerra chinos fueron llevados contra su voluntad a realizar trabajos forzados en la isla. Durante esos 15 años, se estima que entre 1.300 y 1.500 de estos trabajadores forzados murieron en la isla debido a accidentes, a las malas condiciones sanitarias y al hambre. Este es el testimonio de Soo Won-yu, un sobreviviente coreano. De niño, fui forzado a subir a un camión junto con otros coreanos, para luego ser llevado a una oficina gubernamental en la que había miles de coreanos. Sus edades iban entre los 14 y los 20. De ellos, unos 300 fuimos llevados a la oficina de Nagasaki y luego a Hajima. Los coreanos que se encontraban en ese momento en la isla eran alrededor de 500 o 600. Nos apiñaron en un edificio y éramos 7 u 8 en una pequeña habitación. Estábamos rodeados permanentemente por soldados japoneses que iban armados. La mina se hallaba en las profundidades del mar y los trabajadores llegaban a ella en un ascensor que descendía por un pozo largo y estrecho. La mina tenía túneles que llegaban a estar a 1000 metros de profundidad y la temperatura en esos túneles solía oscilar entre 30 y 35 grados centígrados, además de un grado de humedad superior al 95%. Además, los túneles estaban inundados por gases que se desprendían de la explotación minera. Los lugares de excavación eran tan pequeños que los mineros debían agacharse para trabajar. En los túneles se acumulaba gas y las explosiones y derrumbes eran algo habitual. De hecho, cada mes morían 4 o 5 trabajadores en accidentes y sus cadáveres eran incinerados en Nakanoshima. Todos los días sufríamos diarreas y las fuerzas se nos iban agotando poco a poco, producto del trabajo excesivo, de la malnutrición y el poco descanso. Soo Won-yu no recuerda cuántas veces había pensado en saltar al mar y ahogarse. 40 o 50 de sus compañeros coreanos se habían suicidado o ahogado al tratar de escapar nadando. Soo Won-yu se siente muy afortunado porque apenas estuvo unos meses trabajando en la isla y pronto fue trasladado a otras instalaciones. Dice que de lo contrario considera que hubiese perecido en la isla. Después de escuchar estos testimonios, resulta contradictorio que en el año 2015 la UNESCO haya declarado la isla de Hajima como Patrimonio de la Humanidad. ¿Pero qué significa que un sitio sea considerado Patrimonio de la Humanidad? Un sitio catalogado como Patrimonio de la Humanidad es elegido por un comité por poseer una importancia
cultural o natural de características excepcionales para la herencia común de la humanidad. Mientras que la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La misión de la UNESCO es promover a nivel internacional la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana. Lo que yo me pregunto es cómo la UNESCO, que es una institución dedicada a promover los valores de la libertad, la vida y la integridad humana, haya declarado a la isla de Hashima como un sitio patrimonio de la humanidad. Hoy se ha convertido en un punto de interés turístico, donde las personas llegan a ella sin tener el verdadero conocimiento del lugar que están visitando. La isla de Hashima es un símbolo de la industrialización del Japón, pero también es un símbolo de la esclavitud humana. Este sitio es un recuerdo vivo e impregnado de las atrocidades pasadas que no debemos olvidar y que tampoco debemos permitir que se repitan.